En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el diputado Héctor Arce, quien analiza las propuestas de los candidatos. Ha dejado claro que no existe propuestas. Estos dos candidatos son de la derecha. La verdad que no saben cómo van a solucionar la crisis en Bolivia. También el diputado se ha pronunciado sobre la falta de combustible y el fracaso de este gobierno. Ha dicho claramente Lucho Arce es un mentiroso. Hoy Lucho Arces, la verdad que es el autor. ¿Por qué no se realizaron pues las elecciones en la totalidad de las elecciones pues del Tribunal Constitucional? El presidente es el único responsable. También el diputado se pronunció que Lucho Arce, en acuerdo con Andrónico Rodríguez, eliminaron las elecciones primarias para atentar en contra de la democracia. Hoy Lucho Arce, también el diputado ha dicho que Lucho Arce sería responsable de todo lo que hoy viene ocurriendo en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Jamás nos vamos a avergonzar de usar, respetar, promover nuestra identidad cultural de nuestros pueblos. Héctor Arce está con sombrero, siempre está con sus abarquitas y por supuesto también cuando corresponde usar el ponchito que es muy calientito nos sentimos orgullosos. Yo me identifico con la nación quechua, soy parte de esa nación, parte del movimiento campesino quechua, y por supuesto también respetamos las 35 nacionalidades restantes. Entonces, lo cierto, Israel Zamiro, es que hoy los candidatos, ¿no? Lamentablemente el sistema, el poder nos ha inducido a tener dos candidatos de la derecha, ¿no? Dos candidatos de la derecha que son más de lo mismo, no ofrecen ninguna alternativa al país y hoy para captar el voto, ¿no? del área rural, del movimiento indígena campesino, de los sectores más pobres, humildes, ¿no? Simulan, intentan ser nuestro amigo, nuestro compañero, ¿no? Simulan que son como nosotros. Te voy a recordarle a la audiencia, Ramiro, algunos hechos anecdóticos. A Tuto Quiroga le invitan, o él se hará invitar, ¿no? Chicha, le invitan chicha o le dan, pero el tipo era pues analfabeto, nunca ha debido conocer una tutuma. Yo me he criado con la tutuma. Cuando era niño no había vaso de cristal, no había esta tacita, no había. Tomábamos desayuno, refresco en tutuma. Entonces el tipo, una tutuma grande, en vez de agarrar del manguito y tomar, más bien empieza a tomar del mango y el tipo se echa con chicha. Imagínense, ¿no? Luego se va donde las tunas, porque estaba de moda hablar de las tunas, va con su mano, agarra la tuna. ¿Y por qué? Porque no sabe que la tuna tiene espinitas, ¿no? En quechua le llamamos quepo. Y es tan molestoso ese quepo, Ramiro, que es realmente terrible. Y el tipo va y agarra, me imagino que una semana ha debido estar fastidiado con los quepitos ahí en la mano, porque es realmente incómodo. Entonces, aparenta ser así, ¿no? Mambres Reyes Villa, ahí en la calle, en Cochabamba, se acerca a los chucuchuquitos y empieza a comer un platito ahí, que por supuesto yo felicito, porque es comida fresquita y muy rico. A mí me encanta comer en la calle los chucuchuquitos agachados y ahí le ponen, ¿no? Un titular, dice, Manfred Reyes Villa comiendo junto a su pueblo. O sea, jamás Manfred Reyes Villa ha comido en los chucuchuquitos, los agachaditos. Ellos comen en hotel de 5 estrellas. O Tuto Quiroga, ¿qué va a estar tomando? Pues chicha. Él toma puro whisky, quizás whisky azul, ¿no? Y en vez de comer tuna, seguramente come pues frutas de carísimas que seguramente se trae desde Estados Unidos o de Europa. Entonces, estos señores simulan. Rodrigo Paz lo veía el otro día bailando, creo que Salai, bailando Salai,
Lara ahí, ¿no? También ahí Lara poniéndose todo tipo de vestimenta de nuestros pueblos, ¿no? Lo veía a Juan Pablo Velasco con poncho, cuando el tipo es tan miserable, pero a decir, porque realmente me enfurece, Zamiro, porque cuando una persona se equivoca tiene que ser valiente, ¿no? Hidalgo para reconocer los errores. Ese tipo que decía, joyas, o sea, esos tweets han sido comprobados que es de él, pero jamás ha tenido el coraje, la valentía, la caballerosidad de reconocer su error y pedir disculpas. Entonces, es esa gente, hoy Ramiro, que se disfraza, que utiliza nuestra vestimenta tradicional, que utiliza nuestra comida para simular que son parte de nosotros. Yo no estoy en contra de que no lo usen, ¿no? Pero al menos mínimamente respeten la identidad cultural de nuestros pueblos y no simplemente por captar el voto se disfracen. O sea, en otras palabras, están utilizando nuestra vestimenta, nuestra cultura, para disfrazarse y a través de ahí captar el voto. Entonces me apena muchísimo, lo tengo que decir. Yo respeto muchísimo a la gente que utiliza su saco, su corbata, está muy bien, es parte de su identidad, pero también exigimos de estos candidatos que respeten la identidad cultural de los pueblos y no solamente lo utilicen, se disfracen. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, en uno de esos, para hacer el 92 en las elecciones, le echan mistura, ¿no? Le echan mistura al cabello y antes de entrar al vehículo pensé que no se estaba grabando. ¿Qué dice Gonzalo Sánchez de Lozada? Lo que hay que aguantar por un voto a estos campesinos, dice, ¿no? Y se sacude. Entonces, ese tipo de, yo creo que de uso perverso no me parece ético, sano de los candidatos. Entonces, Ramiro, en conclusión, ya que hablamos de esto, yo definitivamente veo, ¿no? Una desesperación total de esta gente que hoy utiliza nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra música, y nuestra vestimenta para captar el voto. Imagínense Rodrigo Paz bailando salay, ¿no? Lo veía a Tuto Quiroga bailando cueca, o sea, así el ridículo bailando cueca, porque nunca pues han bailado esas canciones, ellos bailan puro requetón, no sé qué, bachatas bailan, para eso son muy buenos, y está muy bien, ¿no? Pero cuando los veo bailar salay, cueca, realmente se los ve hacer el ridículo. Definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos a dejar momentáneamente este tema de los candidatos, hermano Héctor, para entrar en algo que el día de hoy lo he visto en una conferencia, hacer una denuncia en relación al actual ejecutivo prorrogado, ¿no? Prorrogado de la Central Obrera Boliviana, don Juan Carlos Huarachi. Quiero mostrarle este primer video de una abuchada pero fatal de Catacora. Sí, mire, Ramiro, realmente ya es chistoso, hasta gracioso, ¿no? Lucho Arce en los últimos días ha estado saliendo en los medios de comunicación a través de sus ministros, ministras, para intentar salir, entiendo yo, bien posesionado, ¿no? Al concluir su gestión. Y decía que Lucho Arce se arrogaba como un gran demócrata, se arrogaba que gracias a él hoy se mantiene la democracia y que va a haber elecciones, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo peor de una autoridad, Ramiro, es que mienta. Es lo más vergonzoso. Entonces, hace un momento decía, estamos frente a un gobierno corrupto, frente a un gobierno tirano, frente a un gobierno abusivo, frente a un gobierno que ha vulnerado la constitución política del Estado, que ha vulnerado y transgredido los derechos y garantías constitucionales, el Estado de Derecho. A eso hay que sumarle que es también mentiroso, ¿no? Que miente de la manera más descarada y canallesca, ¿no? Su gobierno de Lucho Arce. Lucho Arce decía, gracias a este gobierno, ¿no? Que ha implementado 10 medidas para cuidar la democracia, dicen al país. Por favor, no podría ser más falso,
tal aseveración, ¿no? Yo solamente he identificado 5, seguro que habría que sacar 10 mentiras del gobierno de Lucho Arce en relación a la democracia. Primero, Ramiro, ¿quién ha blindado, protegido, ¿no?, a los autoprorrogados? Lucho Arce. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los magistrados, ¿no?, del órgano judicial cumplían su periodo de mandato de 6 años el 31 de diciembre del 2024. Punto. Lucho Arce los protegió, los blindó, los cuidó. Y estos magistrados es lo peor que le ha pasado a la justicia boliviana, a la democracia, porque estos sujetos no han emitido sentencias constitucionales, han emitido sentencias políticas al margen de la Constitución y sentencias políticas antidemocráticas. Ahí recordemos, ¿no?, las sentencias que, gracias a estas sentencias políticas de estos autoprorrogados, el movimiento indígena campesino, a la cabeza del hermano Evo, nuestro candidato, nos han dejado fuera de las elecciones. Así es, porque a partir de ahí se empezó a presionar a cualquier organización política que entable alguna conversación que nosotros. Entonces, ¿de qué demócrata se arroga Lucho Arce cuando protegía a estos sicarios, ¿no?, de la justicia, estos sicarios judiciales? Segundo, la elección parcial del órgano judicial. ¿Quién es el responsable para eso? Lucho Arce. ¿Por qué? Porque Lucho Arce hizo un cálculo político y les resultó, ¿no? Promovió que continúen las elecciones parciales del órgano judicial, porque la Cámara de Diputados tiene absolutamente controlado al presidente de la Cámara de Diputados, a las comisiones, pero también a Andrónico Rodríguez, porque tenía su pacto, ¿no?, entre Andrónico Rodríguez y Lucho Arce, a cambio de que Lucho Arce le garantice la candidatura a Andrónico Rodríguez con una sigla que era Tercer Sistema. Entonces Lucho Arce es el autor de que se realice parcialmente estas elecciones judiciales. ¿Por qué? Mire, son tan hábiles, Ramiro, realmente, ¿sabe? No encuentro palabra. En 5 departamentos han hecho fracasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué han hecho fracasar en 5? Porque manteniendo 5, pues tenían la mayoría de 9. Son 9 magistrados, ¿no?, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Han hecho fracasar en 5 y solamente han llevado elecciones para simular en 4 departamentos. ¿Quién es hoy el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional? Es Hurtado, es un autoprorrogado. Entonces, ¿cómo va a decir Lucho Arce que es el que hizo todas 10 acciones para preservar la democracia? No, eso ya es antidemocrático. La Constitución dice bien claro, los magistrados son elegidos a través del voto popular para un periodo de mandato de 6 años. Eso dice la Constitución. Eso es democracia. Entonces Lucho Arce ha violentado el concepto de democracia. Tercero, Ramiro, en complicidad de Lucho Arce con la oposición y Andrónico Rodríguez, eliminaron las elecciones primarias. En la ley del régimen electoral establecía las elecciones primarias como mecanismo de profundización de la democracia al interior de las organizaciones políticas. Es decir, si hay 2, 3, 4, 5 precandidatos que quieren presentarse por una organización política y que la mejor opción gane, permitía profundizar la democracia. ¿Y qué han hecho estos señores? Han anulado las elecciones primarias y con eso están atentando contra la democracia, ¿no?, de las organizaciones políticas. Entonces, Lucho Arce se jacta de defender la democracia. No, es pues antidemocrático hacer eso. Entonces Lucho Arce nuevamente miente a través de Marianela Prada, que es su ministra la ministra de la Presidencia, ¿no? Cuarto, ¿no? Ha promovido Lucho Arce esta elección inconstitucional, ilegítima de las elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque hasta lo último
sabotearon, boicotearon la participación del movimiento indígena. Eso ha hecho Lucho Arce y nos dejaron al margen de este proceso electoral. Firmamos acuerdo con Frente para la Victoria, nos anulan. Firmamos acuerdo con Pambol, nos anulan. Y se inventan cualquier tontera para que nosotros no podamos participar en las elecciones. Entonces, ¿eso es ser democrático? No, por supuesto que no. Y por último, yo diría, Ramiro, Lucho Arce es el cómplice del fraude que se ha realizado el 17 de agosto, ¿no? En la primera vuelta. El 16 de agosto, entre las 8:30 de la noche, yo denuncié sobre ese posible fraude que se estaba cometiendo desde el piso 2 del edificio multifuncional en La Paz, donde Samuel Doria Medina montó una oficina con el nombrecito de Cuida tu voto, ¿no? Y ahí montaron una oficina con equipos de última generación, financiado estos equipos, los técnicos, la logística por Marcelo Claudia, para cometer ese fraude electoral. Denuncié, algunos hermanos se fueron esa tarde, pero no les dejaron ingresar. ¿Y quiénes sabían de esto, Ramiro? Oficial, sabía su candidato de Lucho Arce, Eduardo del Castillo. Sabía Johnny Aguilera, ya viceministro. Sabía el fiscal departamental, ¿no? De acá de Santa Cruz. Sabía el vocal Tawichi, porque le informan. Es más, le exigían a Tawichi que le acompañen a hacer un operativo ahí. No quiso Tawichi. Sabía Tawichi. Sabía el fiscal general. Sabía. Todo el mundo sabía y no hicieron absolutamente nada. Andrónico Rodríguez sabía Castillo, sabía Johnny Aguilera, y si sabía Johnny Aguilera, pues sabía Lucho Arce, sabía David Choquehuanca, sabían los vocales. Ramiro, están en los datos, pero obviamente no van a sacar nunca. Eduardo del Castillo tenía que hacer un operativo el viernes 15 de agosto, no Eduardo del Castillo. Por instrucción de Eduardo del Castillo, el Ministerio Público, con conocimiento de Roger Mariaca, tenían que hacer un operativo allanamiento al segundo piso del edificio multicentro aquí en La Paz, pero no con policías y fiscales de La Paz, porque ahí había presionado a Eduardo del Castillo porque tenía influencia dentro del gobierno, exministro de gobierno. Tenían que hacer ese operativo viernes 16 a las 10 de la mañana con policías y fiscales de Santa Cruz. Así es. Se tenía que hacer, no hicieron. Porque empezaron a dar vueltas. Y yo le puedo dar nombres. Quizás después lo vamos a dar nombres. Con quienes mantuvieron contactos, entre quienes se realizaron reuniones. Luego retrocedieron, dijeron, no, lo vamos a hacer el sábado 16. Sábado 16 tenían que ser a las 3 de la tarde el operativo. Todo está listo. Conocíamos nosotros de este hecho. Ya 4 de la tarde, nada. 5 de la tarde, nada. Ya averiguamos qué pasó. No, abortó el plan. Ya no va a haber operativo. Entonces es ahí recién cuando nosotros nos comunicamos, dimos parte a algunos colegas para que vayan a ese y den la conferencia de prensa denunciando este hecho. Entonces, Ramiro, este hecho es grave. Entonces el gobierno de Lucho Arce es cómplice del fraude electoral. Yo tengo la hipótesis. Yo creo que si descubrían esto, Ramiro, y hacían el operativo a tiempo, no se iban a realizar las elecciones, las elecciones del 17, o lo iban a suspender, o se realizaba y se iba a anular esas elecciones. Y eso daba lugar a que se emita una nueva convocatoria y eso implicaba nueva convocatoria, se anulaban las elecciones. Se cometió ese fraude, están las pruebas. Entonces, definitivamente yo tengo la hipótesis, digo, no,
si es que se anulan las elecciones, si hacemos el operativo y descubrimos el fraude, quiere decir que el levismo va a tener una oportunidad nuevamente para presentarse. Yo creo que eso ha sido la hipótesis. Hemos obtenido, sin hacer ninguna campaña, del 20% del voto nulo, ¿no? Si ese voto nulo se tradujera en diputados, senadores, tendríamos como 70 diputados, más de la mayoría, más del 50% más uno. Entonces, Ramiro, ¿cómo va a decir Lucho Arce y afirmar y sostener que es democrático y el que cuidó la democracia? No, ahí estamos demostrando con hechos contundentes. Lucho Arce sabía, ¿no?, del fraude electoral que estaba cometiendo. Y ahí viene, ¿no?, para terminar este punto de la democracia, Peter Behausen, Ramiro, presenta la denuncia penal. Yo tenía los suficientes elementos, no quise presentar. ¿Por qué? Porque iban a decir, no, es político, el levismo quiere anular las elecciones. Teníamos toda la información, le han robado al voto nulo, Ramiro, entre el 8 y 10%, y esos votos han ido a parar a Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina sabía que tenía un desastroso voto para Samuel Doria Medina. Por tanto, Samuel Doria Medina tiene parlamentarios producto del fraude electoral. No tienen legitimidad esos diputados que tiene Samuel Doria Medina. Y también nos dicen que algo de esos fue a parar a los votos de Tuto Quiroga, ¿no? Entonces, Ramiro, cuando presenta esta denuncia este señor Peter Behausen, yo primero quiero afirmar y con absoluta certeza categórica que no hay ningún vínculo entre el levismo con el señor Peter Behausen, ninguna. Es un ciudadano activista que ha ido denunciando algunos temas, incluso en contra del levismo, porque creo que es él, no creo, sino estoy seguro, él es el que promovió la denuncia para que se cancele la sigla de la persona jurídica de Pambol y Frente para la Victoria. Entonces no hay ningún vínculo con este ciudadano. En vano pretenden hacer ver que él tendría un vínculo con el mismo. Entonces yo tengo acá, Ramiro, pruebas, muchas pruebas. He accedido a la información y tengo también la denuncia que ha presentado el señor Peter Behausen, ¿no?, que está yendo básicamente contra exfuncionarios y actuales funcionarios, servidores públicos de la AGTIC y de la ATT, ¿no? Está presentando, o ha presentado esta denuncia, Ramiro, por 8 delitos penales, ¿no? 8. ¿Cuáles son estos delitos? Asociación delictuosa, organización criminal, 3, manipulación informática, 4, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, 5, por uso indebido de influencias, 6, incumplimiento de deberes, 7, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y 8, revelación de secretos de carácter político o institucional. Esta denuncia entiendo yo que lo he presentado la semana pasada contra estos señores Vladimir Terán Gutiérrez y otros funcionarios, ¿no? Ahora, Ramiro, esta denuncia que he presentado, ¿no?, lo han desestimado el día de hoy, han rechazado, porque sería terrible, pues, si investigaran esto, ¿no? Terminarían presos vocales, funcionarios y muchas autoridades, y se anularían las elecciones. Nosotros tenemos un informe de un ciudadano que por supuesto me ha pedido que no demos su nombre. Está 100% seguro de que se ha cometido fraude, que es otro informe al que accedí, no al informe de este señor Peter Behausen. Peter Behausen está 100% seguro que sí se ha cometido un fraude, porque habrían revisado 3.400 y actas. Nuestra gente ha revisado como 10.000 actas, Ramiro, y estamos 100% seguros que se ha cometido, ¿no?, el fraude electoral.